Descubierto. La sorprendida prometida de mi hijo se burló de mí sin saber que hablo 6 idiomas. Las risas resonaban en la lujosa casa de Valeria, como un eco burlón que retumbaba en paredes adornadas con cuadros de artistas famosos. Isabel, con su sencilla blusa de algodón y sus pantalones gastados, se sentía como un pez fuera del agua. A medida que observaba a la familia de su prometida, la mirada de desprecio de Valeria se clavaba en ella como una daga. Cada comentario despreciativo, cada risa contenida, ardía en su corazón. «¿En serio viene de una tienda de abarrotes?», susurró Valeria a un primo, los ojos brillando de burla. Isabel tragó saliva, reafirmando su postura, consciente de que cualquier reacción podía derrumbar a su hijo, Gabriel, a quien había dedicado su vida para que alcanzara lo que ella nunca pudo. Mientras tanto, el nudo en su estómago se hacía más apretado. Era un dilema, aquel momento, un enfrentamiento personal entre su orgullo y la protección hacia su hijo. Había batallado con cada mirada, cada palabra, había mantenido en alto sus valores. Y aquí estaba, lidiando con los ecos del desprecio. Su mente daba vueltas, recordando los sacrificios, las noches de desvelo, la perseverancia que había inculcado en Gabriel. Pero todo parecía desvanecerse en esa casa llena de lujo, donde Valeria, con su vida acomodada, parecía tan ajena a la lucha de los demás. ¿Quién era ella para menospreciarla? ¿Por qué debía cargar con el peso del juicio ajeno? Y aunque el silencio era su única respuesta, debía plantearse si Valeria realmente merecía esa compasión. Las palabras de su madre resonaban en su mente. El verdadero valor se muestra en los momentos en que el orgullo tiembla. La determinación de Isabel resurgió en medio de ese vaivén emocional. Siempre había creído que el conocimiento y la educación superaban cualquier barrera socioeconómica, un fragmento de su vida que nunca reveló. Sin embargo, otro grito interior resonó: ¿y si esta vez pudieras demostrarlo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Días después, una crisis estalló en la empresa donde Valeria trabajaba. El caos se desató y, para Isabel, la oportunidad brilló como un rayo. Se presentaría ante ellos, despojando la imagen de la madre modesta que todos veían. Un impulso la llevó a la empresa. Su mente bullía de estrategias e ideas. Su astucia era su mejor aliada. Voy a hablar, se decía a sí misma mientras atravesaba la puerta, una idea absurda y a la vez empoderante. ¿Cómo se atrevería a burlarse de ella si descubría su verdadero potencial? Pero cuando sus habilidades comenzaron a florecer en ese entorno donde todos esperaban ver a una madre frágil, la tensión con Gabriel se intensificó. Él no sabía nada de la vida vibrante que había llevado, y cuando se enteró de lo que había hecho, no solo se preocupó por cómo su madre podía haber ocultado esas habilidades, sino que también temía que su relación con Valeria peligrara. La culpa y la culpa agitaban su corazón. Isabel se percató de que había cruzado una línea, una que podría romper la conexión que tanto había defendido. Una lucha interna se desató en su pecho. La urgencia por demostrar su valía contra el deseo de proteger a su hijo de una realidad que lo hiriera. El dilema se hizo cada vez más profundo. ¿Debería perdonar a Valeria y tratar de abrir su mente a la realidad de que la dignidad no se mide en riquezas? ¿O debía dar una lección sobre el respeto que nunca olvidara? El reloj marcaba los segundos. Cada decisión completaba una tensión que parecía aplastante. Un futuro incierto que se vislumbraba a la vista. La pregunta se alzaba, resonante, dejando un eco persistente:
¿Sería capaz Isabel de encontrar un camino que honrara sus enseñanzas mientras le ofrecía la dignidad que el estatus social nunca podría otorgar? Isabel atravesó el umbral de la oficina de Valeria. El murmullo de la actividad laboral a su alrededor le proporcionaba un extraño consuelo. Era un mundo que antes le parecía inaccesible, pero ahora lo esperaba con una mezcla de determinación y ansiedad. Allí estaba, a punto de jugarse más que una simple presentación. En juego estaba su autoestima y la percepción que Gabriel tenía de ella. Con cada paso, sentía esas miradas ajenas. A cada mirada que escaneaba su figura, con su ropa sencilla y su porte humilde, el fuego del juicio volvía a encenderse en su interior. Pero esta vez, no se quedaría en silencio. Era el momento de reescribir su historia. La sala de reuniones era un espectáculo de opulencia. Cristales relucientes colgaban del techo, y cada silla parecía un trono destinado a la grandeza. Isabel tomó una respiración profunda antes de entrar, sintiendo el peso de los ojos que buscaban subestimar su presencia. Había llegado con un plan, un documento donde había volcado sus ideas y estrategias. Pidió la palabra, aún con la voz temblorosa, pero la resolución bullía en su pecho. Hoy voy a demostrar quién soy realmente, se repitió. Cuando empezó a exponer sus ideas, los rostros de sus oyentes se transformaron. Primero, la incredulidad, después, una chispa de interés. Isabel articulaba cada concepto con confianza, sintiéndose crecer a medida que avanzaba. Sus palabras sobre la innovación cayeron como rayos de luz en un entorno oscurecido por la tradición. Con cada gráfico que mostraba, pensaba en Gabriel, recordando las largas noches de estudio entre libros y discusiones sobre el futuro. Sin embargo, la conversación pronto se tornó en su contra. Un comentario hiriente de Valeria, quien subestimaba su experiencia y lanzaba insinuaciones de lo que consideraba una inseguridad, logró desestabilizarla. Nunca podrás entender nuestro mundo, Isabel, dijo, sus palabras afiladas como cuchillos. Y aunque en esos momentos las dudas asaltaron su mente, la decisión había sido tomada, nunca más dejaría que alguien la minimizara. Isabel, respirando profundo, contraatacó. El verdadero liderazgo no se mide por la apariencia ni la riqueza, sino por la capacidad de innovar y desafiar el status quo, declaró con firmeza. Las palabras brotaron con una claridad que la sorprendió. En ese instante, sintió un poder dentro de ella que no había reconocido hasta ahora. Sin embargo, en su interior, había otra batalla. Gabriel había permanecido al margen, su rostro había mostrado preocupación al enterarse de lo que hacía. Isabel sabía que esa línea que había cruzado iba más allá de los límites de su relación. La lucha por aceptarse como madre y profesional se mezclaba con la necesidad de probarse a sí misma. Su mente, un torbellino de emociones y expectativas, le reveló algo revelador. Isabel no solo era la madre dedicada, era también una mujer con ambiciones y un potencial que había ocultado demasiado tiempo. Los ecos del desprecio pueden haber rebotado en sus oídos, pero en aquel momento, decidió que no sería la víctima de la historia que Valeria intentaba contar. Cuando la presentación finalizó, lo que siguió fue un silencio tenso, interrumpido solo por el crujido de las sillas al moverse. Algunos aplaudieron, pero otros se miraron entre sí, aún sorprendidos. Ella había plantado una semilla de cambio, pero la batalla aún no había terminado. Aún así, un destello de confianza empezaba a crecer en su interior. Con su mente fresca y su espíritu elevado, Isabel se dirigió a la puerta, casi esperando la confrontación. Habría más encuentros, más peleas por su valía. Esto apenas comienza, pensó. Mientras dejaba atrás esas paredes de cristal, una nueva inquietud brotó en su interior. ¿Cómo reaccionaría Gabriel si se enteraba de sus verdaderas intenciones? Y mientras contemplaba el horizonte frente a ella, se dio cuenta de que el camino hacia su autoafirmación estaba aún lleno de desafíos. La pregunta se alzó una vez más, resonante en su mente. ¿Estaba lista para enfrentar a quienes la habían menospreciado?
El momento de la verdad se aproximaba, y la certidumbre de que lo que se había construido en la tensión personal entre ella y su hijo podría tambalearse llenó de expectativa su pecho. Isabel salió de la oficina con el eco de las voces aún reverberando en sus oídos. A pesar de la tensión, la adrenalina la mantenía alerta. Había revelado una faceta de sí misma que había estado oculta por demasiado tiempo, pero el sentido de triunfo venía acompañado de un nuevo tipo de preocupación. Ya no se trataba solo de su presentación, ahora debía abordar las posibles repercusiones en su relación con Gabriel y su entorno familiar. Mientras caminaba hacia su coche, una idea comenzó a tomar forma en su mente, la necesidad de fortalecer su posición profesional y personal. Algo en ella deseaba ser más que el eco de una voz entre los demás. Se dio cuenta de que su conocimiento y habilidades no deberían ser objeto de menosprecio, sino armas poderosas para enfrentarse a cualquier desafío. Ese mismo día, decidió inscribirse en un curso avanzado de liderazgo en la empresa, un área que siempre había sentido que le podía abrir puertas. Tenía que ir más allá de los libros, necesitaba habilidades prácticas, herramientas que le permitieran verse a sí misma como la profesional que aspiraba a ser. Para ello, no escatimaría en esfuerzos. La próxima semana, el aula se llenó de rostros variados. Isabel se sentó al fondo, observando a sus compañeros. Muchos parecían haber estado en una batalla similar, buscando validarse en un entorno muchas veces hostil. Se sintió reconfortada al notar que no estaba sola en esta lucha. La instructora era una mujer imponente, con una trayectoria rica en éxitos. Desde el primer momento, dejó claro que su papel sería empujar a cada uno a salir de su zona de confort. Ella no se anduvo con rodeos, no solo haremos ejercicios. Hoy se les desafiará a confrontar sus miedos y a mostrar quiénes son realmente. El crecimiento ocurre cuando nos exponemos y nos arriesgamos. Isabel sintió como la ansiedad empezaba a transformarse en determinación. Sabía que no podía permitir que su timidez y sus inseguridades definieran su experiencia. Tenía que dar un paso adelante, no solo en el curso, sino en su vida entera. Durante la primera actividad, se dividieron en grupos para debatir sobre un tema actual relacionado con el liderazgo. Isabel tomó la palabra, recordando su experiencia reciente en la reunión con Valeria. Expuso sus puntos con vehemente sinceridad, y cada palabra resonaba con la verdad de su propia lucha. Lo que había comenzado como un simple foro de discusión se había convertido en un campo de batalla emocional donde su voz finalmente era escuchada y valorada. Al final de la sesión, un compañero se acercó a ella. Lo que dijiste, de verdad me impactó. Eres muy articulada, parece que tienes mucha experiencia en esto, le dijo, dejando a Isabel con una mezcla de sorpresa y felicidad. Esa pequeña validación alimentó su autoconfianza, algo que comenzó a creer como parte de su nueva identidad. Sin embargo, en su mente comenzaba a surgir una nueva inquietud. Gabriel, su hijo, era siempre su prioridad. Sabía que su compromiso con el desarrollo personal podría provocar una brecha en su relación, especialmente si no podía balancear sus responsabilidades como madre y su nuevo enfoque profesional. La lucha por ser una madre dedicada y una profesional competente estaba tomando otro giro. Preguntas resistentes volvían a dominar su mente. ¿Cómo haría para no rechazar finalmente la cercanía con su hijo por estos nuevos desafíos? Mientras reflexionaba acerca de las decisiones que debía tomar, se sintió llena de gratitud por esta oportunidad que estaba tomando las riendas de su vida. Sin embargo, el resquemor permanecía como sombra en su corazón. Al salir del aula, se encontró mirando el horizonte de la ciudad. ¿Podría realmente conciliar ambas facetas de su vida? La respuesta se presentaba como un desafío que estaba dispuesta a explorar a fondo. Las sombras de su pasado todavía acechaban, pero eso también significaba que aún había terreno que conquistar. Y cuando pensaba en Gabriel, su esperanza y su miedo se entrelazaban, estaría listo para apoyarla cuando descubriera a la mujer que realmente era. La siguiente semana,
El curso de liderazgo continuó con nuevas dinámicas que desafiaban cada vez más no solo sus habilidades, sino también su percepción de sí misma. Isabel descubrió que, al ser empujada a cuestionar sus limitaciones, comenzaba a desmantelar viejas creencias que la habían mantenido en un segundo plano durante mucho tiempo. Una de las actividades más reveladoras fue una simulación de negociación, donde cada participante asumía un rol específico. Cuando llegó su turno, Isabel se encontró defendiendo su postura con una seguridad que la sorprendió incluso a ella misma. Utilizó datos que había investigado en casa, argumentos que había cultivado en su mente y que parecían fluir con facilidad. No solo estaba defendiendo su opinión, estaba construyendo su propia narrativa, una que la definía como experta y no solo como espectadora. Al concluir la simulación, la instructora la elogió abiertamente, destacando su capacidad para comunicar y persuadir. Esa validación resonó en su pecho, era un eco que marcaba su transformación. Mientras otros se retiraban de la sesión, su mente ya proyectaba a este nuevo Isabel en acciones futuras, cómo podría aplicar esto en su vida diaria, tanto en su entorno laboral como familiar. Sin embargo, el contraste entre ese nuevo despertar y sus temores como madre era cada vez más intenso. Esa tarde, mientras ayudaba a Gabriel con una tarea escolar, su hijo la miró con curiosidad. «Mamá, ¿por qué te ves tan feliz cuando llegas de tus clases?» «Parece que has cambiado», dijo, con la inocencia propia de un niño que percibe más de lo que expresa. Esa pregunta la golpeó como un rayo. ¿Qué responder? La realidad era que su felicidad estaba tejiendo una distancia sutil pero inquietante entre ellos. ¿Se estaba volviendo una extraña en su propia casa? El dilema se intensificó cuando comenzó a notar su falta de tiempo. Su nuevo enfoque en el desarrollo personal consumía horas, y la sensación de culpa la atrapaba en círculos infernales. Al acostarse, luchaba con su propio reflejo en el espejo, cuestionándose si realmente estaba haciendo lo correcto. Gabriel necesita una madre presente, pero, ¿acaso no era madre también la que se transforma y busca un futuro mejor? Esa noche, iluminada por la tenue luz del pasillo, tomó la decisión de no renunciar a ninguna de las dos partes de su vida. Sentir que educaba a su hijo sobre el valor de perseguir sueños y enfrentar desafíos era tan importante como estar allí para él en su día a día. Empezó a diseñar un plan, dedicar algunas horas a la semana exclusivamente para Gabriel y otras a su formación y desarrollo. La siguiente sesión del curso la encontró decidida. Isabel llegó preparada para más que aprender, estaba allí para colaborar. Se mostró abierta a compartir sus experiencias de madre trabajadora con sus compañeros, buscando conectar vivencias y ofrecer apoyo en la búsqueda de equilibrio. En una dinámica de grupo, compartió su visión sobre la crianza y cómo una madre también podía ser una profesional. La mesa, normalmente llena de cifras y teorías, se transformó en un círculo cálido de experiencias y recursos compartidos. Esa conexión le dio un nuevo propósito. Mientras compartía su historia, su voz resonaba con fuerza, recordándole que la vulnerabilidad también es una forma de liderazgo. La tensión se entrelazaba con el empoderamiento. Entendía que su viaje no solo le beneficiaba a ella, sino que podría inspirar a otros, incluido Gabriel. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado. Al final de la clase, un compañero de curso se acercó a hacerle una propuesta intrigante. «Isabel, me gustaría que presentáramos juntos en la próxima reunión del equipo de proyectos. Creo que tus ideas pueden hacer una gran diferencia». Esa invitación ofrecía una oportunidad monumental, pero también podía llevarla más allá de su zona de confort. Mientras regresaba a casa, esa chispa de emoción brotaba en medio de los conflictos internos. Estaba lista para dar el salto y aceptar un papel que podría difuminar aún más la línea entre ser madre y profesionista. ¿Qué sacrificios tendría que hacer para combinar ambas realidades? Cuando abrió la puerta de su hogar, se sintió dividida. La decisión era inminente y afectaría a todos en su familia. Ante el espejo de la entrada,
Su reflejo la retaba. ¿Quién quería ser realmente? Gabriel esperaba. Su risa y energía llenaban el espacio, pero ella sabía que lo que venía a continuación podría ser la mayor prueba de su vida. ¿Podría realmente superar sus miedos y ser la mujer que necesitaba ser, no solo para ella, sino también para su hijo? En la mañana siguiente, el corazón de Isabel latía con fuerza mientras se preparaba para el día. La propuesta de su compañero aún resonaba en su mente como un eco persistente. Había algo en esa invitación que la empujaba hacia adelante, una sensación de que finalmente podía unir sus dos mundos. Pero, ¿realmente estaba lista para ese salto? Mientras conducía hacia el curso, los pensamientos de Isabel eran como un torbellino. En su mente, cada argumento a favor de la presentación competía con una larga lista de dudas. Su historia personal se entrelazaba con la profesional de maneras que nunca había considerado. Mirarse al espejo esa mañana había sido un ejercicio de valentía. Cada vez que se observaba, recordaba su camino, las inseguridades que había enfrentado, las certezas que había comenzado a construir. Durante la sesión, la dinámica de trabajo en equipo se tornó intensa. Isabel escuchó las propuestas de sus compañeros. Cada uno compartía con pasión sus ideas, mientras ella observaba, expectante. Sin embargo, a medida que las conversaciones fluían, se dio cuenta de que no iba a ser suficiente simplemente estar a la espera. Debía integrar su propia voz en la conversación, debía ser parte activa de ese proceso creativo. Entonces, en un momento de valentía, levantó la mano. Creo que podemos agregar una dimensión nueva a este proyecto. La sala se hizo silencio. Con cada palabra, la inseguridad se ahogaba un poco más. Compartió su visión, conectando su experiencia personal con el tema del proyecto, lo que hizo que sus compañeros respondieran con interés. Se sentía más fuerte. Su historia como madre y profesional no era una distracción, sino una ventaja que podía aportar a su equipo. Tras la presentación, la energía en la sala era palpable. La instructora la miró con una sonrisa aprobatoria, mientras los demás la rodeaban, halagando su enfoque y su perspectiva. Era un momento de validación que la resonaba profundo. Sin embargo, la sombra de la culpa no la abandonaba. ¿Era este el camino correcto? ¿Estaba alejándose de Gabriel aún más? Mientras tanto, no podía ignorar la presión de responder a la pregunta que le había hecho su hijo. ¿Por qué te ves tan feliz? La felicidad que ella sentía a través de sus logros se enfrentaba a la tristeza de su ausencia. Esa contradicción pesaba en su corazón, dejándola en una lucha interna constante. Al finalizar la jornada, su compañero se le acercó nuevamente, entusiasmado. Isabel, creo que estamos en el camino correcto. Tu visión hace la diferencia. La conversación, en cambio, dejó una huella de presión. Había nuevas expectativas a su alrededor. La sensación de progreso ahora venía acompañada de la responsabilidad. ¿Cómo equilibrar los aplausos y la aprobación con su rol como madre? Esa noche, mientras Gabriel dormía, Isabel se sentó en la oscuridad de su sala, reflexionando. El futuro se presentaba lleno de promesas y obstáculos. Sabía que su papel en el ámbito profesional había crecido, pero lo que más temía era descuidar su relación con su hijo. Un temor visceral llenaba el vacío de su ser, plagado de preguntas e incertidumbres sobre el impacto que sus decisiones tendrían en la vida de Gabriel. A la mañana siguiente, resolvió que necesitaba encontrar una manera de comunicarle a su hijo su nueva realidad. Era fundamental que Gabriel comprendiera su viaje, que lo veía como un camino de crecimiento mutuo, no de separación. Entonces, en un arrebato de determinación, decidió que haría algo diferente aquel día. Le prepararía un desayuno especial y aprovecharía ese momento para tener una conversación sincera. Cuando Gabriel bajara, ella sería abierta sobre su propósito, su lucha y su alegría. Era hora de integrar sus dos mundos, de formar un puente entre el corazón de madre y el deseo de ser una profesional capaz. Así,
en la penumbra de sus dudas, una nueva oportunidad emergía. Isabel sabía que, al hablar con su hijo, estaba a punto de desatar una verdad que podría transformarlo todo. Sin embargo, en su pecho anidaba un nuevo dilema. ¿Estaría Gabriel listo para comprender que su madre estaba en un camino de autodescubrimiento que también lo incluía a él? Esa revelación podría cambiar todo. ¿Podría la conexión entre madre e hijo fortalecerse con la honestidad que estaba a punto de ofrecer? La ansiedad crecía mientras se preparaba para afrontar una conversación que definiría su relación. Era un riesgo, un salto hacia lo desconocido, pero en su interior, una chispa de esperanza empezaba a florecer. Isabel se despertó esa mañana con un nudo en el estómago, pero también con una determinación inquebrantable. El desayuno que había planeado se convertiría en una plataforma para abrir un diálogo crucial entre ella y Gabriel. Mientras los olores del café y las tostadas invadían la casa, su mente revisaba el guión que había ensayado en silencio. Quería que su hijo entendiera su paso hacia la autorrealización, pero no quería que se sintiera como una víctima de sus decisiones. Al oír los pasos de Gabriel descendiendo por las escaleras, su corazón dio un vuelco. Se concentró en la fragancia del desayuno, intentando calmar la agitación que le invadía. Hoy es un nuevo día, se repitió como un mantra interno. Necesitaba que esos momentos no solo fueran compartidos, sino que sirvieran de puente entre sus dos vidas. Cuando Gabriel se sentó a la mesa, le sonrió con una mezcla de orgullo y nerviosismo. La primera conversación siempre es la más difícil, especialmente cuando se trata de desvelar sentimientos complejos que han estado ocultos durante mucho tiempo. Con cada bocado que Gabriel tomaba, su mente se llenaba de lo que podría decirle. Mencionaría lo que había aprendido en el curso, como sus vivencias como madre podían ser una herramienta poderosa en su trabajo. ¿Por qué tienes esa sonrisa, mamá?, preguntó Gabriel, esbozando la misma curiosidad que había mostrado el día anterior. Porque estoy feliz, Gabriel. Estoy aprendiendo a conectar mis sueños con la vida que tenemos, juntos. La voz de Isabel era firme, aunque el temblor de sus manos delataba su incertidumbre. Mientras intercambiaban palabras, Isabel sintió que una parte de ella comenzaba a liberarse, como si el peso de su culpa se disolviera lentamente. Habló sobre su aventura en el curso, resaltando cómo había comenzado a vislumbrar una imagen más clara de lo que deseaba alcanzar. Lo que antes parecía un dilema estaba comenzando a tomar forma. Su crecimiento personal no era una traición, sino una oportunidad. Gabriela escuchaba con atención, y, para su sorpresa, ella percibió un destello de comprensión en sus ojos. Era el mismo brillo que había visto antes, cuando él comprendía la belleza de los sueños. Pero su entusiasmo también iba acompañado de una pregunta que la detuvo en seco. «¿Pero te vas a ir más tiempo del que estábamos acostumbrados?» Su voz era suave, pero llevaba la carga de una preocupación que caló hondo en el corazón de Isabel. Esa pregunta la atravesó como una flecha. Fue un recordatorio brutal de la carga que llevaba. La idea de que su ambición pudiera interferir en su papel de madre la inquietaba. Sin embargo, se recordó a sí misma que estaba construyendo una nueva realidad, no solo para ella, sino también para Gabriel. «No, cariño», respondió con firmeza. «Estoy aquí. Solo estoy tratando de ser la mejor versión de mí misma. Y eso, a la larga, nos beneficiará a los dos». Mientras Gabriel seguía comiendo, una nueva experiencia comenzaba a gestarse entre ellos, una que promovía la transparencia. Isabel se sentía aliviada de haber compartido su realidad, pero había más que quería decir. No solo sobre su trabajo, sino sobre cómo cada paso que daba era para forjar un futuro más brillante y más equilibrado. A medida que el desayuno llegaba a su fin, la conversación se tornó hacia el mundo de Gabriel. Isabel lo animó a hablar sobre sus propios sueños, sus pasiones, y de cómo podrían combinar sus aspiraciones. Una idea comenzó a florecer en su mente: si su propio viaje de autodescubrimiento era difícil,
¿No sería hermosa la posibilidad de que él también explorara sus deseos sin miedo? La angustia por la conexión entre sus vidas se comenzaba a disipar. Sin embargo, al finalizar la conversación, una sensación de inquietud la invadió. Había recorrido un largo camino, pero los miedos que aún la atormentaban no se habían esfumado. Había hecho lo suficiente para asegurar que su hijo entendiera su creciente ambición como un acto de amor. A medida que se limpiaban los platos, la duda volvió a asomarse. Quería que Gabriel supiera que aunque el futuro era incierto, ella estaba comprometida a ser un ejemplo de perseverancia y valentía. La resistencia de Isabel no se limitaba a su búsqueda profesional, era también una lucha interna para reconciliar sus roles como madre y como mujer. Mientras miraba a su hijo terminar su desayuno, un nuevo dilema se presentaba: ¿cómo equilibrar su deseo de ser una profesional de éxito con la necesidad de ser una madre presente? Justo cuando estaba a punto de reunir el valor para abordarlo, el chirrido del teléfono rompió la atmósfera. Era un mensaje que cambiaría el rumbo de su día. La líder del curso le estaba convocando para una reunión de emergencia. Isabel sintió que el pulso se aceleraba. ¿Qué significaría esto para su nuevo camino? ¿Era una oportunidad, un riesgo o ambos? Las posibilidades se multiplicaban, pero una pregunta persistente se instalaba en su mente: ¿sería capaz de afrontar esta nueva realidad sin dejar de lado lo más importante, su conexión con Gabriel? Isabel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras leía el mensaje en su teléfono. La convocatoria a la reunión no solo era temporal, también simbolizaba un quiebre en su rutina recién establecida. En cuestión de minutos, su mente empezó a desglosar las posibles implicaciones. ¿Se trataría de una evaluación de su avance en el curso o de un desafío inesperado? Con una mezcla de ansiedad y emoción, decidió prepararse para lo que fuera que le esperaba. Su pequeño desayuno familiar había abierto un camino, pero ahora debía demostrar que podía caminar por él sin titubear. Reflexionó sobre la importancia de esta reunión no solo para su desarrollo profesional, sino también para ofrecer un ejemplo de resiliencia a Gabriel. Mientras se vestía, Isabel se miró al espejo, buscando esa chispa de determinación que había sentido esta mañana. Tenía que recordar que cada paso era parte de su crecimiento, y que su inquietud era un síntoma de la transformación que estaba experimentando. Se ajustó el cabello y respiró profundamente, recordándose a sí misma las lecciones de autoconfianza que había aprendido. Al llegar al lugar de la reunión, fue recibida con sonrisas de sus compañeros. Isabel notó en sus rostros un aire de expectación y camaradería. Cada uno de ellos vivía su propio viaje, lidiando con retos y expectativas. Compartir esos espacios fue lo que hacía que el curso fuese valioso, y ahora, con más convicción que nunca, se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. La líder del curso, una mujer carismática con un trasfondo profesional impresionante, comenzó la reunión. Sus palabras resonaron en la sala, llenas de motivación y desafío. A medida que Isabel escuchaba, su mente se centró en cómo podía contribuir. No quería ser una espectadora, quería ser parte activa de la experiencia. Fue entonces cuando la líder lanzó una propuesta inesperada: cada participante debería presentar un proyecto personal que reflejara su aprendizaje. La noticia cayó como un rayo. Isabel sintió la presión crecer. ¿Qué podía presentar que realmente capturara su viaje? ¿Era capaz de mostrar su vulnerabilidad y fortalezas en un mismo ámbito? Mientras sus compañeros intercambiaban ideas, se sumió en sus pensamientos. La propuesta representaba una doble cara: sería una forma de expresarse, pero también expondría sus inseguridades, el miedo al juicio ajeno. Sin embargo, en el fondo sentía un impulso indiscutible. Este era el momento de manifestar no solo sus conocimientos, sino también su historia. Era su oportunidad de demostrar que las decisiones que había tomado la habían llevado a ser quien era, y que eso no era motivo de vergüenza, sino de orgullo. Intrigada por su propio desafío, comenzó a esbozar un concepto en su mente:
Una idea que capturaba tanto su viaje personal como su deseo de equilibrar la maternidad y el crecimiento profesional. Esa batalla interna que la había torturado durante meses podría resonar con otros. No estaba sola, otros también luchaban por ser ellos mismos mientras cuidaban de sus seres queridos. El tiempo de presentar los proyectos se acercaba, y con cada minuto que pasaba, su entusiasmo crecía. Era una oportunidad de reflejar su proceso y su visión sobre cómo su desarrollo personal podría impactar positivamente en la vida de Gabriel. Tal vez él vería no solo a una madre, sino a una mujer que estaba aprovechando cada oportunidad para ser la mejor versión de sí misma. Justo cuando estaba lista para hablar, algo dentro de ella se detuvo. Esa misma conexión emocional que había logrado cultivar con Gabriel ahora emergía en este entorno. Mientras se preparaba para compartir con sus compañeros, se percató de que el verdadero reto no solo radicaba en su presentación, sino en partir de su autenticidad en un espacio donde todos estaban camino a descubrirse. El instante culminante llegó, su nombre fue mencionado, y mientras se ponía de pie, la leve duda que la había acompañado en su viaje emergió una vez más. Sin embargo, decidió abrazarla. Subió al estrado con la convicción de que no era solo su ambición lo que la guiaba, era también el deseo de forjar un camino que inspirara a su hijo a seguir sus sueños. Y tal vez, solo tal vez, al compartir su verdad, podría solidificar su lugar en su nueva realidad. La mirada de sus compañeros transmitía tanto comprensión como aprecio, y en ese momento, se dio cuenta de algo poderoso: su historia podía ser un espejo en el que otros se reflejaran. Isabel respiró hondo y comenzó a hablar, lista para abrir su corazón. Pero justo cuando estaba a punto de compartir su primer pensamiento, una vibrante notificación vibró en su bolsillo. Se detuvo en seco, sintiendo que esa interrupción podía ser crucial. Intrigada, miró la pantalla. La identidad del remitente la dejó helada. Era una conexión del pasado, un contacto que había creído superado. ¿Qué significaba esta aparición después de tanto tiempo? ¿Podría este nuevo desarrollo alterar su rumbo, o acaso era solo otra distracción en su búsqueda de autodescubrimiento? La ansiedad se intensificó mientras en su mente resonaba la pregunta: ¿estaba lista para enfrentar esta nueva realidad, o debería esperar un momento más para poner su corazón en la balanza? Mientras Isabel contemplaba la pantalla de su teléfono, las palabras del mensaje se hicieron borrosas. Su foco estaba atrapado entre la expectativa de su presentación y la repentina llamada de un pasado que había ardido como un eco lejano. La incertidumbre la envolvía, un dilema emocional que empujaba su pulso hacia la rápida cardíaca de la ansiedad. No se trataba solo de lo que aparecía en la pantalla, sino de todo lo que representaba, una oportunidad de revisar lo que había elegido dejar atrás, lo que había decidido olvidar. El nombre que brillaba en el dispositivo pertenecía a Javier, un ex colega con quien había compartido momentos tanto de alegría como de decepción. La sorpresa inicial se transformó en inquietud, cada pétalo de su pasado revoloteando en su mente. ¿Por qué ahora? ¿Qué podría querer de ella? ¿Acaso había vuelto para perturbar su nuevo camino con viejas promesas? Decidió ignorar la notificación por el momento. No iba a permitir que un eco de su historia la sacudiera en un instante que debía ser sobre su futuro. Ello, sin embargo, no la exoneró de la inquietud que se había instalado en su pecho. Desvió su atención nuevamente hacia la sala, hacia sus compañeros y hacia la líder que la miraba animadamente, esperando que un chisporroteo de iluminación surja de ella. Isabel inhaló, rectificó su postura y comenzó a hablar. Hoy quiero compartirles una parte de mi vida que, aunque ha sido difícil, me ha enseñado lo que es verdaderamente importante. Su voz resonó en el aire, y aunque aún sentía una sombra de duda, la confianza empezó a fluir. Habló sobre la balanza entre su vida profesional y su rol como madre, reflexionando sobre las decisiones que la habían hecho crecer. Mientras avanzaba en su presentación, los rostros de sus compañeros se transformaron, la atención plena en sus palabras la alentaba a seguir.
Reveló sus batallas internas, la lucha constante de no solo ser Isabel la profesional, sino también Isabel la madre que busca ser un modelo positivo para Gabriel. Sus experiencias se convirtieron en una narración relacional, y en las pausas, pudo observar cómo sus compañeros asentían, cada uno conectando las piezas de sus propias historias. El flujo de su relato se encontró con momentos de vulnerabilidad que antes creía inalcanzables. Sentía como si una fibra interna se estuviera desgastando, haciendo un espacio para que nuevas oportunidades y realizaciones florecieran. Al concluir, los aplausos resonaron en sus oídos como un canto de reconocimiento, pero Isabel estaba más centrada en la epifanía que había logrado. Había hablado desde su interior, revelando no solo sus debilidades, sino celebrando su viaje hacia la autocompasión. No obstante, a medida que se relajaba en el final de la reunión, la incomodidad de la notificación anterior resurgió en su mente. La combinación de su apertura emocional con la inquietud del mensaje de Javier hizo que se sintiera desbalanceada. ¿Era este el momento de enfrentarse a su historia pasada, o debía continuar con su nueva vida construyendo un futuro para Gabriel? La reunión se disolvió y mientras sus compañeros se dispersaban, Isabel sostuvo su teléfono como si fuera un pequeño peso que deseara arrojar al abismo. Inesperadamente, la líder se acercó, halagando su presentación y sugiriendo que debería considerar compartir su historia más allá del curso. Isabel sintió el aliento de la posibilidad, pero su mente seguía girando en torno a Javier, a la mezcla de temor y curiosidad que la aturdía. Con el corazón aún palpitando y la mente revuelta, finalmente decidió abrir el mensaje. Cuando las palabras comenzaron a desplegarse, su insaciable deseo de controlar su destino y el temor a descubrir lo que realmente quería revelarse entraron en colisión. Justo al achicar el espacio entre su antiguo y nuevo yo, Isabel se dio cuenta de que la verdadera batalla no estaba solo en sus elecciones profesionales, sino también en encontrar la valentía para enfrentar lo que había dejado atrás, y si era el momento adecuado para ello. La revelación que sobrevolaba su ser fue clara. Tal vez la clave de su desarrollo personal no solo residía en seguir adelante, sino también en reconciliar su pasado. A medida que su mente sopesaba las posibilidades, la incertidumbre invadió su ser. ¿Podría realmente integrar ambos mundos sin dejar de ser fiel a sí misma? ¿O estaba condenada a vivir como dos versiones irreconciliables de una misma persona? Con el corazón aún acelerado, Isabel supo que debía profundizar en esta conexión y enfrentarse a lo que significaba realmente Javier en su vida. El momento de la verdad había llegado, y solo entonces podría descubrir si estaba lista para dar ese salto hacia lo desconocido. Las palabras de Javier se grabaron en la mente de Isabel mientras procesaba el mensaje. Quiero verte. Hay cosas que necesitamos discutir. No es lo que piensas. Un nudo se formó en su estómago. Sabía que enfrentarse a su pasado implicaba una serie de decisiones que podían alterar el camino que había empezado a construir. Los días posteriores a su presentación transcurrieron en una mezcla de euforia y ansiada expectativa. La validación de sus compañeros la había catapultado a nuevas alturas en su desarrollo profesional, y su idea de compartir su historia se gestaba como un proyecto ambicioso. Sin embargo, Javier, con su repentina aparición en su vida, se interponía como un fantasma que agregaba peso a sus decisiones. Isabel decidió que no podía dejar que el miedo dictara su respuesta. A medida que la fecha de la reunión se acercaba, comenzó a formarse un nuevo propósito, enfrentar a Javier, pero también aprovechar esta oportunidad para cerrar ciclos y reafirmar su identidad. No seré una espectadora de mi vida, se dijo a sí misma mientras organizaba sus ideas para una charla que se alejaría de su experiencia personal y se centraría en su crecimiento como profesional. El día de la reunión llegó, y aunque la ansiedad la acompañaba, Isabel también sentía un resplandor de determinación. La sala estaba llena de rostros curiosos, y en lugar de temer ser juzgada, se sintió lista para desafiarse de nuevo. Comenzó hablando sobre las lecciones aprendidas de su experiencia pasada, su lucha con la autoconfianza y su viaje hacia la aceptación. Cada uno de nosotros lleva consigo una historia, comenzó,
Una historia que a menudo llevamos en silencio, pero que necesita ser compartida. Esos relatos encierran los momentos que nos han formado, y hoy quiero invitarles a que reflexionen sobre lo que significa para ustedes ser verdaderamente auténticos. Sus palabras resonaban en el aire con cada sílaba, y mientras sus compañeros le escuchaban, Isabel se sintió elevada por un sentido de comunidad que nunca había anticipado. Mientras hablaba, notó que su mente se aseguraba de estar en el presente, sin dejarse atrapar por el eco del pasado. En medio de sus reflexiones, tuvo una revelación potente: no solo compartía su historia, sino que también podía inspirar a otros a aceptar sus propias vulnerabilidades y convertirlas en oportunidades de desarrollo personal. Era una meta más noble que simple éxito profesional, y en ese contexto, Javier se volvía irrelevante. La presentación concluyó con una ovación, y en ese instante decisivo, Isabel comprendió que había tomado la decisión correcta al colocarse en el centro de su narrativa. En lugar de estar a merced de sus circunstancias, se había empoderado. Sin embargo, el eco del pasado no estaba completamente silenciado. Mientras sus compañeros la rodeaban para felicitarla, su mente inquieta recordó la llamada de Javier, lo que la llevó a contemplar la verdad detrás de su mensaje. ¿Sería posible que lo que parecía un obstáculo pudiera transformarse en una revelación que la llevara hacia una versión más compleja de sí misma? Isabel se alejó de la sala, dejando detrás el aliento de los halagos, pero esta vez no sentía la necesidad de huir. En su lugar, una mezcla de emoción y desafío la empujaba hacia adelante. Era el momento de confrontar a Javier. Con el teléfono aún en la mano, marcó el número. Antes de que la llamada se conectara, supo que este sería el paso definitivo hacia su autenticidad, un paso que no solo definía quién era, sino también quién podría llegar a ser. La voz de Javier resonó al otro lado, y con firmeza le planteó la pregunta que había evitado durante tanto tiempo: ¿qué es lo que realmente quieres de mí? A medida que sus palabras flotaban entre ellos, Isabel se dio cuenta de que detrás de cada enfrentamiento, había una oportunidad de redefinir su historia. Justo cuando sus corazones parecían estar a punto de revelarse, un nuevo giro inesperado alteraría el rumbo de su conversación. Isabel se presentó en la cafetería donde había acordado encontrarse con Javier, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Estaba lista para enfrentar su pasado y demostrar que había evolucionado, no solo como profesional, sino también como madre. Se sentó en una mesa al fondo, sin perder de vista la entrada. Javier llegó minutos después. La sorpresa en su rostro al verla era palpable, pero Isabel no estaba allí para las emociones. «Isabel, ¿cuánto tiempo?», dijo él, intentando forzar una sonrisa. «Sí, ha pasado». «Pero el tiempo no borra las cosas», respondió ella con firmeza, a lo que él asintió, sabiendo que tenía que atenerse a sus palabras. Ambos se acomodaron, y el ambiente se tornó tenso. Isabel lo miró directamente a los ojos, sabiendo que su momento había llegado. «Recibí tu mensaje», comenzó ella, «y quiero ser clara, no tengo intención de volver a los viejos tiempos. He estado trabajando en mí misma y eso incluye dejar atrás el pasado, asumir mis decisiones y forjar mi camino». La mirada de Javier se tornó seria, lo cual no le sorprendió a Isabel. Él siempre había sido un manipulador astuto, un talento que había sabido utilizar a su favor en sus años de trabajo juntos. «No estoy aquí para revivir nada», dijo él. «Quiero disculparme por lo que pasó. No pensé que podría hacerte daño tan profundamente». Isabel sintió un estallido de emociones, pero se mantuvo firme. «Agradezco tu sinceridad, pero no creo que las palabras sean suficientes. Estoy en un proceso de reconstrucción. He comenzado un curso de liderazgo, y la verdad es que estoy aprendiendo a encontrar mi voz», le respondió, decidida a no dejarse llevar por la nostalgia o la tristeza. La conversación fluyó con la intención de desahogar viejas tensiones, pero cada palabra de Isabel era un ladrillo cimentando su nueva realidad. Hablar de su experiencia, de su hijo Gabriel, y cómo había decidido priorizar su crecimiento personal, la hizo erguirse más en la silla.
Javier empezó a notarla con nuevos ojos. Veo que has cambiado, reconoció, casi sorprendido. Eso es admirable. Pero a veces, las cosas buenas requieren sacrificios. Isabel sintió que le estaba lanzando un desafío velado. Quizás, sí, replicó, pero he aprendido que los sacrificios más grandes no se refieren solo a lo que hacemos por los demás, sino a cómo nos vemos a nosotros mismos. No puedo sacrificar mi identidad por el miedo a lo que piensen. Es mi momento de brillar, no de limitarme a ser una sombra de lo que fui. Javier mantuvo un silencio pensativo, y en su interior, Isabel sintió que estaba ganando. Este era el tipo de confrontación que había estado esperando. Ya no se sentía pequeña ni relegada a un segundo plano. Entiendo que no quieres volver, dijo Javier, su voz ahora más calmada, y les deseo lo mejor. Solo quiero que sepas que estoy aquí si decides hablar. Isabel sintió que sus ojos se humedecían, pero no de tristeza. Era un reconocimiento. Gracias, Javier. Pero lo que quiero ahora es ser un modelo a seguir para mi hijo. Quiero mostrarle que la perseverancia se traduce en oportunidades reales. Quiero que él vea que ser mujer y profesional no es incompatible. Se dieron la mano, y ese apretón no solo selló la conversación, sino que simbolizó un adiós definido. Isabel salió de la cafetería sintiéndose más fuerte. Días después, en una reunión de curso, el tema de su proyecto se convirtió en el foco de atención. La líder del grupo sugirió que Isabel podría presentar su historia en un evento para jóvenes profesionistas en desarrollo. El eco de su presentación resonaba, y ella sabía que había encontrado su propósito. Combinar su experiencia de vida con su crecimiento profesional se sentía como un avance natural. Al hablarles a aquellos jóvenes, podría aportar no solo su conocimiento, sino su verdad. Isabel se dirigió a Gabriel esa noche, con una mezcla de sonrisas y preocupación. «Mamá, ¿te vas a ir de nuevo por mucho tiempo?», preguntó su hijo. Ella se arrodilló a su altura, buscando su mirada. «No, cariño. Estoy aquí. Solo que ahora voy a compartir mi historia, algo que espero inspire a otros como yo. Está incluida tu voz, porque lo hacemos juntos. Siempre juntos». Gabriel sonrió, y eso significaba la unión que Isabel tanto anhelaba. Estaba lista para presentar al mundo no solo su historia, sino también el refugio que había encontrado en la maternidad y el profesionalismo. Al final del año, su primer evento como ponente había sido un éxito. La confianza que había cultivado se reflejaba en la conexión que había forjado con Gabriel y su habilidad para ser la madre que siempre aspiró. La cicatriz del pasado no desapareció, pero se transformó en una parte de su historia que era capaz de moldear su futuro. Isabel no solo se había redescubierto, había reencontrado su propósito y, finalmente, se sentía completa, tan segura de sí misma como nunca antes. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de transformación y superación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que los inspirarán a alcanzar su máximo potencial. Dejen un me gusta ahora para apoyar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren su camino. Comenten sus reacciones y teorías sobre este sorprendente desenlace, porque sus palabras cuentan. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, porque ustedes, los verdaderos fans de historias de superación personal, saben que el apoyo es esencial. Este es el momento de mostrar su respaldo.